Hola, soy Juan Eduardo Faúndez y estamos acá en nuestro programa Capital Humano, un programa de la Universidad Arturo Prat en conjunto con la revista El Periodista, en donde queremos discutir, conversar sobre el quehacer nacional, en donde una universidad de regiones como la Universidad Arturo Prat de Iquique también quiere posicionarse en el debate de lo público. Y hoy día nos acompaña una cientista política, doctora en ciencias sociales, presidenta de la Fundación Chile 21, miembro del Consejo de la Transparencia, del Consejo Permanente también para la modernización del Estado. Así que quiero agradecerte, Gloria, tu presencia acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Juan Eduardo. No, gracias a ti. Nos interesa tu presencia acá porque también tú tienes un rol bien importante en la discusión que se ha hecho en los últimos años, quizás más soterrado desde la ley hace más de 10 años, pero ahora último ha surgido en el tapete público la importancia de la transparencia en las instituciones, de la modernización del Estado, y en ese sentido nos hemos dado cuenta que Chile cayó 2 puntos en un ranking mundial con respecto a estos temas, y me gustaría saber cuál es tu opinión, tu diagnóstico de la situación de transparencia en Chile y de sus instituciones. A ver, ha pasado algo que yo creo que tiene mucho que ver con, diría, el ecosistema de la transparencia en general. En Chile aprobamos hace 10 años una ley de acceso a la información pública que finalmente ha significado transparentar mucha información, reconocer un derecho fundamental, que la información que está en poder del Estado finalmente le pertenece a los ciudadanos y no a las instituciones. Y eso ha hecho que se abran las puertas y las ventanas de hartas instituciones públicas. Hemos aprobado, digo ecosistema de transparencia y probidad porque hemos aprobado además normas, por ejemplo, que regulan el lobby, hemos aprobado normas sobre, por ejemplo, integridad pública, y hay una discusión ahora pendiente también en el gobierno, etcétera. O sea, hay un montón de iniciativas que se la regulación del financiamiento de la política, etcétera. O sea, hay un montón de iniciativas que se han tomado en esta línea para combatir la corrupción, otorgar mayores estándares de transparencia en el Estado, y sin embargo lo que tenemos es esta percepción en el fondo de que aquí hay más cosas. Yo creo que uno puede mirar el vaso más medio lleno que medio vacío en estas circunstancias. Parte importante de lo que ha significado la ley de transparencia, en general este ecosistema de transparencia, es que hoy en día conocemos muchas más cosas ahí donde antes había un manto de opacidad. No nos olvidemos además que este ranking internacional de transparencia internacional es un ranking que es de percepción, es decir, las personas encuestadas en el fondo señalan, parece que creemos que aquí existen más cosas, y claro, evidentemente cuando estallan más escándalos, producto en muchos casos de una normativa que está funcionando, la percepción es de que hay más corrupción de la que probablemente hay. No sé si hay más corrupción que hace 10, 15, 20 años atrás. Lo que sí que creo que ha pasado en Chile es que efectivamente hoy día tenemos instrumentos para conocerlo, para develar, para sacarnos el velo de ese manto de opacidad, y luego para poder perseguir ese tipo de cosas. Y las normas que se han ido generando en los últimos años yo creo que van en la línea correcta. Hace 10 años tenemos la ley de transparencia y ha sido un aporte importante. Acaba de sacar, de hecho, el Consejo para la Transparencia, pues si alguien quisiera mirarlo, un texto sobre 10 casos de corrupción en el fondo en Chile que se han descubierto a partir del uso de la ley de transparencia, que había una apertura efectivamente, y creo que hemos avanzado. La Comisión Engen en el gobierno de la presidenta Bachelet fue lo mismo, fue hacerse cargo de un tema y sobre eso ir legislando. Entonces, mirando el vaso medio lleno, creo que lo que hay es un avance sustantivo. En Chile ha habido la posibilidad de perseguir de mayor manera, de mirar los casos de corrupción de manera más clara, y creo que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que esto también requiere que las microcorrupciones, esas cosas que ocurren en la cosa chica, en saltarse la fila, esas cosas que finalmente generan cierta idiosincrasia, también tienen que ser combatidas, y creo que vamos en la senda correcta cuando las personas tienden a castigar mucho más eso que no. Gloria, ¿y tú crees que quizás los hechos de corrupción en Carabineros de Chile, una institución ícono para la ciudadanía chilena, quizás repercutió en términos concretos en que Chile bajara en el ranking? Lo de Carabineros, yo creo que en general la confianza en las instituciones, y particularmente los escándalos que hemos conocido, no solamente en Carabineros, hemos visto los escándalos de financiamiento de la política en los últimos años, hemos visto escándalos que tienen que ver, por ejemplo, con las empresas y cómo se coludían para poder finalmente perjudicar a los consumidores en función de ganar más dinero, lucrar más. Entonces, creo que hay una cantidad enorme de casos que se han descubierto. En el caso particular de Carabineros y las Fuerzas Armadas, que han sido los escándalos de los últimos años, evidentemente esto repercute, pero yo creo que esto en un cuadro también donde la desconfianza en las instituciones en general, producto de escándalos de esta naturaleza, se han ido asentando. El punto es cómo hacemos para generar una cultura de transparencia que se haga cargo de estos temas,
que enfrente esto en términos legislativos, que es lo que yo creo que se ha ido haciendo, pero también que culturalmente se instale en la sociedad chilena. Yo creo que en la medida que logremos eso vamos a ir por la senda correcta. En el caso, por ejemplo, de particularmente Carabineros y las Fuerzas Armadas y de Orden, más bien, se está discutiendo en el Parlamento una serie de iniciativas que yo creo que ameritan, a propósito de lo que hemos conocido, un mayor control del Poder Civil respecto a lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Había ciertos niveles de discrecionalidad, por ejemplo, el uso del artículo 436 de la justicia militar, que finalmente permite generar ciertas reservas sobre cierta información, la propia ley reservada del cobre que se está discutiendo hoy en día y que debiera tener más estándares de transparencia, etcétera. O sea, hay una discusión que está pendiente en Chile, que yo creo que afecta en este caso a las Fuerzas Armadas y Orden, y que yo creo que debiera ir en la línea correcta de tener que... Y para ir cerrando este tema de la transparencia, Uh-huh. a tu juicio, como miembro del Consejo de la Transparencia, una o dos medidas concretas que tú crees que se deberían hacer en el corto plazo. Mira, hay dos cosas que yo creo que son importantes, que son parte de la legislación, por ejemplo, ahora en la discusión en Chile en materia de transparencia. Uno es la Ley de Transparencia 2.0, que de hecho después de 10 años de la Ley de Transparencia, hoy en día se está discutiendo un nuevo proyecto de ley. ¿Qué hace este nuevo proyecto de ley? Es aumentar la cantidad de sujetos obligados en materia de transparencia. Hoy en día, por ejemplo, varias autonomías, estoy hablando con la Contraloría, el Banco Central u otro, no están bajo el alero de un órgano como el Consejo para la Transparencia para poder controlar qué es lo que pasa. Pasa lo mismo con el Poder Judicial y pasa lo mismo con el Congreso Nacional. Y hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado con los informes en el Congreso Nacional. Una materia relevante sería que efectivamente bajo una nueva ley de transparencia, una ley de transparencia que aumenta los sujetos obligados, haya capacidad de respuesta que esté fuera de los propios órganos internos de estas instituciones. Y eso es muy positivo porque la experiencia más internacional funciona así, ampliar los sujetos obligados a otras instituciones, por ejemplo, fundaciones o instituciones que reciben recursos públicos y que por lo tanto tienen obligación de transparencia en esa materia, sería yo creo que un camino correcto porque amplía el horizonte y devela más espacios donde esto funciona. Eso por un lado. Y tal vez lo segundo, creo que hay algunos perfeccionamientos probablemente que hacer en materia de lobby. No está en la agenda de este gobierno en particular en lo inmediato, si hay una preocupación, porque creo que ahí hay todavía cosas que tenemos que entender. Creo que ha sido muy positiva la legislación en materia de lobby para regular particularmente los conflictos de interés, para regular eventuales, en el fondo, tráfico de influencia u otras cosas, pero creo que en Chile todavía, siendo un país que es tan elitista en general y donde los círculos extrainstitucionales del poder, como decía Cortés Terzi, funcionan, yo creo que requiere todavía que seamos mucho más cautos, más precisos sobre aquello que queremos regular o, en el fondo, poner cortapisas, en el fondo, aquellas actividades que están fuera de la institucionalidad. Pero entonces vamos en la senda correcta. Yo creo que vamos en la senda correcta, hay mucho que hacer, yo creo que nos sacamos el tupido velo respecto a lo que éramos, eso explica el resultado en el ranking de corrupción, pero creo que hemos legislado de manera adecuada y creo que lo que falta es instalar en Chile en general, en el mundo político sin duda, pero también en general en la sociedad chilena, una cultura de la transparencia, que en el fondo implique necesariamente que todos nos hagamos cargo, que hacernos trampa en el vacío, saltarnos la fila u otro tipo de cosas, finalmente generan un perjuicio para la sociedad. ¿Pero estamos muy lejos los estándares OCDE en términos de transparencia o estamos a la par? No, yo creo que estamos bien. En general en América Latina, de hecho, tenemos la segunda posición, siempre nos peleamos la primera y la segunda posición. En general, estándares OCDE no estamos mal, para nada, pero creo que nos falta todavía mucho por avanzar. O sea, creo que la regulación sirve, pero no es suficiente. Y ya viendo la contingencia en términos, ha terminado el primer año el gobierno del presidente Sebastián Piñera, tú me dijiste que a lo mejor hay cosas que avanzar en aquello. ¿Cuál es tu evaluación del primer año del gobierno en términos de transparencia y en términos también políticos? En términos de transparencia, yo creo que ha seguido básicamente este gobierno la senda que trazó el gobierno de la presidenta Bachelet, es decir, seguir en la senda de tener que legislar en esta materia. Yo creo que eso explica el proyecto de ley que se envió en materia de transparencia por un lado, bueno, y protección de datos también por el otro, pero yo creo que hay ahí una información o una senda en el fondo que ha sido parte de un recorrido más largo, ¿no? En términos de gestión en general, yo creo que este gobierno partió con una cantidad bien importante de expectativas, o se autogeneró durante la campaña particular una expectativa bien grande y que no ha tenido correlato con la realidad.
De hecho, una de las cosas que era la promesa importante era el crecimiento económico y el empleo, que eran como los dos motores, particularmente en la segunda vuelta presidencial. Eso no ha tenido un correlato probablemente al nivel de la expectativa que se esperaba. No es que este país no crezca, pero no ha crecido probablemente al nivel de la expectativa que se había generado. Y eso yo creo que ha generado también un impacto en las encuestas, que un impacto que ha sido bien importante. De hecho, ha bajado en distintas encuestas de opinión, uno lo puede creer o no, digamos, pero en distintas encuestas de opinión el nivel de aprobación del gobierno y del gabinete ha bajado de manera bien sustantiva. A mí lo que un poco me preocupa es que la discusión en el futuro, a propósito del como aplausómetro que son las encuestas, termine generando de pronto una acción gubernamental que no se condiga con una mirada más de mediano y largo plazo. Este año nosotros vimos al menos 2 iniciativas que en términos de opinión pública probablemente ganan mucho, pero en términos de la proyección o los debates sustantivos nos dejan bien poco. Y me refiero con eso a Aula Segura, que fue uno de los primeros proyectos, y el segundo es Admisión Justa. En materia de Aula Segura, evidentemente cuando está instalado en todos los medios de comunicación que hay un problema de violencia contra los profesores en los colegios y demás, muy circunscrito además al centro de Santiago, la región metropolitana, el centro de Santiago y a un grupo específico de colegios, y se hace de esto un problema nacional, y no atacamos los temas que están de fondo, que están más vinculados a la desigualdad o lo que está pasando en los colegios públicos en general, perdemos la oportunidad de debatir en fondo temas de fondo en términos de políticas públicas. Pasó lo mismo con Admisión Justa, esto de terminar finalmente con la selección en los colegios, o volver más bien al tema meritocrático, a la discusión meritocrática, saltándose el fin de la selección, cuando ya habíamos discutido eso, ya se había sentado como política pública el gobierno pasado. Yo creo que en términos de opinión pública gana, son además proyectos de ley que tienen nombres muy efectistas, que tratan de, en el fondo, capturar rápidamente la atención de la opinión pública, pero que nos ponen lejos los debates sustantivos en torno a la igualdad, en torno a la educación pública en general. Y mi temor es que a veces cuando nos preocupamos demasiado de las encuestas y del corto plazo, terminemos discutiendo ese tipo de cosas y nos olvidemos de los debates sustantivos. Es además un problema o un riesgo que enfrentan en general los gobiernos de 4 años, porque en 4 años lo que quiere el gobierno rápidamente, en el fondo, es generar condiciones para que su siguiente, para que la coalición que en el fondo gobierna se mantenga en el gobierno, y eso es yo creo que es un lío importante. Por tanto, ¿tú ves que este gobierno más bien es de eslogan, de marketing, más que de transformaciones profundas? Sí, yo creo que además se lo propusieron así desde el principio. Un gobierno de reforma estructural del gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que este gobierno ha querido hacer es básicamente generar, en base a un par de promesas, particularmente en relación al crecimiento y en relación al crecimiento y a la discusión sobre el empleo, una propuesta, y todo lo demás creo que tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Con esto que uno ve más del efecto de corto plazo, de olvidarse de temas más sustantivos. Si uno se pone a pensar, cuesta pensar en cuáles son los 3 o 4 temas donde aquí hay un cambio estructural bien relevante, digamos, ¿no? Y si tu diagnóstico ha sido que el primer año quizás no ha sido lo que se esperaba, uno podría pensar que una oposición podría rearmarse frente a un gobierno que ha sido más bien débil, según lo que tú señalas. ¿Tú cómo has visto el rol de la oposición este primer año? ¿Se logró rearmar? ¿Se va a lograr rearmar? Bueno, primero yo creo que el hecho bien inédito en la última elección parlamentaria con el nuevo sistema electoral es que ya no tenemos una oposición, ya no tenemos un sistema que está bien binominalizado en general. Hoy en día tenemos al menos 2, sino 3 oposiciones. Una oposición que es lo que queda de la ex nueva mayoría, tratando de articularse y rearticularse con un problema de identidad, yo creo bien importante. No había una discusión sustantiva respecto a la identidad de lo que hay en esa coalición, o por lo menos sus partidos más relevantes, que ha sido importante, más allá de la convergencia progresista, que de nuevo es como efectista comunicacionalmente, tiene poco todavía sustento. Luego está la oposición que representa el Frente Amplio, que es una coalición que yo creo, y sus partidos y sus movimientos en general no esperaban tener el resultado que tuvieron, entonces se encontraron de pronto con que del cálculo más optimista, que de tener 7 parlamentarios tienen 20 hoy en día, son la tercera fuerza más relevante, que además conforma una coalición, a diferencia de la nueva mayoría que está todavía ahí en definición, y eso ha generado también una tensión interna, porque finalmente el Frente Amplio, que es
un movimiento o más bien una coalición en formación, de pronto se ha parlamentarizado mucho la discusión pública de los últimos meses. Está todo circunscrito a la discusión parlamentaria, cuando todavía faltaban definiciones en materia de identidad en esa coalición, y eso ha generado, yo creo, también dificultades, formas de proceder que son distintas, y la democracia cristiana que también está como en su propia búsqueda, ¿no? Esas oposiciones, en rigor, tienen, o han demostrado al menos creo en el primer año de gobierno, tener un desafío bien importante en torno a la identidad y en torno a qué es ser oposición. Oposición no es la obstrucción en la agenda de gobierno, como tampoco ser permanentemente colaboracionista, sino que en función de un proyecto de sociedad, una mirada específica sobre lo que se es, cuando se hace una apuesta también en escena, es una manera de plantear alternativas de gobierno, plantear alternativas de iniciativas de políticas públicas, plantear alternativas de futuro, que creo que hoy en día ninguna de las oposiciones la verdad logra tener. Pero Gloria, en ese sentido, lo que va a ocurrir en los próximos días, en el acuerdo de la Cámara, puede ser el derrotero del inicio de un nuevo proceso, de un ciclo político en torno a cómo se rearma la centroizquierda. Sí. Para bien o para mal, si que se cumple el acuerdo o si no se cumple. Sí, y fíjate que es importante. Yo soy de las personas que creyó, por ejemplo, en su minuto que la convergencia progresista era una buena idea porque hay que partir por algo. No estaban todas las definiciones, pero hay que partir por algo. Y en el mismo sentido, creo que este acuerdo es un buen acuerdo, pero que los actores políticos que vayan o que concurran a él, yo creo que tienen que tener ciertas claridades. Una claridad es que esto no puede ser solamente administrativo, es decir, no es juntemos o generemos una correlación de fuerzas tal que nos permita tener la presidencia de la Cámara y en el fondo tener la presidencia de las comisiones para poder de alguna manera hacer el contrapeso y manejar la agenda. Yo creo que esto es más que esto, es más que eso, son definiciones en torno a temas de políticas públicas. Vamos a discutir el próximo año si es que finalmente el gobierno termina poniéndole más urgencia. Vamos a terminar discutiendo pensiones, vamos a terminar discutiendo probablemente una reforma tributaria, y si seguimos en esta lógica de generar proyectos como de ley que tengan como impacto público, vamos a terminar con cosas como admisión justa u otros en materia de educación o en temas que sean sensibles. Exactamente, en temas que sean sensibles. Yo creo que esto requiere acuerdos políticos, que no son acuerdos políticos de coalición, no es armar un bloque, pero sí al menos ciertos entendimientos sobre ciertas materias. Y ahí yo creo que falta generosidad, y esperemos que se exprese ahora a partir de marzo. Generosidad en términos de entender que aquí no hay chantaje de por medio, sino que más bien discusiones sobre visiones y tratar de generar alguna manera de procesar los disensos que sea adecuada. Es decir, si sobre el tema pensiones, por ejemplo, no hay acuerdo sobre el término de la AFP, bueno, ¿cuál sería el second best respecto a esto? De manera tal de poder empujar una discusión que tenga mayoría en el Congreso y que no se signifique necesariamente fortalecer un sistema sobre el cual probablemente no haya mayorías o acuerdos sustantivos o que represente una mirada que no es la mirada de estas oposiciones. Yo creo que ahí falta una discusión que puede ser relevante y espero que, por lo tanto, el acuerdo no solamente sea administrativo, sino que también tenga características políticas o definiciones respecto más gruesas sobre lo que se va a hacer en el futuro. Mira, hace algunos días atrás salió la encuesta de percepción de deseos presidenciales. ¿Quién crees tú que podría ser tu candidato en el futuro? Y ahí tuvimos liderando a Beatriz Sánchez, el Cast, José Antonio Cast, buena la salvedad, Lavín, que el otro Cast aparece más lejos, Sebastián Piñera, y por allá en el lugar sexto, si no recuerdo, Jadwe, Katy Barriga aparece y irrumpe. En ese sentido, ¿cómo ves la irrupción de esta derecha más dura, conservadora, que está quizás emulando el fenómeno que está ocurriendo en Brasil? ¿Cómo lo ves aquello? Veo un peligro en las alternativas que son lo más parecido a un populismo de derecha como uno ha visto en la historia de la humanidad y particularmente se ha expresado en el último tiempo. ¿Cuál es el riesgo del populismo? En general, populismo de izquierda y de derecha, pero lo que estamos viendo más es un populismo de derecha que se expresa. Es que ese como líder carismático, como una especie como de mesías, interpela más directamente a la ciudadanía y se saltan las estructuras de los partidos. Convengamos, los partidos políticos son una estructura que está hoy en día bien en cuestión y yo creo que hay una redefinición de la democracia representativa en eso también. Pero cuando el líder carismático solamente interpela a la ciudadanía, lo que se rompen finalmente son las instituciones, ¿ah? Una cierta mirada respecto a las reglas del juego que en el fondo si no nos gustan las chuteamos y hacemos otra cosa.
el Estado de Derecho, los principios de la democracia, se basan en la existencia de instituciones que sean sólidas. Y me parece que el populismo de derecha, así como el populismo de izquierda, lo que hace es amenazar esas estructuras. Y me preocupa un poco la discusión en base a eso, en base al carisma, en base a la popularidad y no en base a proyectos políticos concretos. Y creo que estamos en ese escenario. Yo creo que es un poco también el debilitamiento, lo que hemos visto en el mundo político en los últimos años, ciertos debates en el fondo que han sido más de corto plazo, muy poco, hace tiempo que en Chile no tenemos debates sobre el largo plazo, sobre el país que queremos ser, sobre el proyecto de desarrollo, sobre valores o principios fundamentales, siempre es como súper coyuntural. Yo creo que tenemos un desafío ahí, pero me preocupa esta vuelta de que lo que tenemos representa mucho menos proyectos y mucho más, en el fondo, como miradas más de corto plazo. O sea, tú ves una oposición que ha caído quizá en el juego del gobierno en términos de ideas de corto plazo, el marketing, el eslogan, sí, pero lo que yo quería hacerte una pregunta con respecto a que, ya que tú señalas en tu diagnóstico que se carece de un proyecto de mediano a largo plazo, se caricaturiza o se ponen imágenes externas para tratar de situar a la izquierda chilena. El fenómeno Venezuela, Maduro, ¿qué tanto daño le ha hecho a esta definición de esta centroizquierda del siglo XXI? Fíjate que yo lo he dicho en otra oportunidad y he tratado de ser majadera, he escrito sobre eso, de hecho, en las columnas alzado en el diario La Tercera, porque creo que la izquierda y la centroizquierda en general, nuestra, que además es una centroizquierda que es bien particular, es una centroizquierda que viene de hace muy poco tiempo atrás y todavía con hechos muy patentes, muy presentes de la violación de los derechos humanos espantosa que fue producto de una dictadura de 17 años. O sea, si hay quienes tienen altura moral probablemente para defender, pero no solamente altura moral, sino que además por la experiencia vívida de la violación de los derechos humanos, que defender en cualquier parte, a cualquier costo, los derechos humanos como derechos fundamentales, es la centroizquierda. Y yo creo que en Venezuela llegamos tarde y mal. O sea, era evidente después de la migración de casi 3 millones de venezolanos de ese país, con los antecedentes que había además, en términos de que se rompió el Estado de Derecho hace un buen rato, digamos, y que las elecciones además sabemos, todos los que nos dedicamos a la ciencia política por lo menos, pero además más o menos un hecho evidente que las elecciones no son garantía de un sistema democrático necesariamente, pueden incluso ser un instrumento, instrumentalizadas para legitimar otra cosa, que sabíamos que estaban pasando cosas en Venezuela y creo que llegamos tarde y llegamos mal. Afortunadamente ya como que se ha ido imponiendo el sentido común y hay muy pocos que se atreven a defender al gobierno de Maduro, pero creo que nos faltó más coraje hace tiempo atrás para poder condenar de manera más clara lo que ahí estaba pasando. Y en ese sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, lo que hizo el presidente Sebastián Piñera de entregar su reconocimiento temprano a Juan Guaidó como presidente interino ayudó, ojo, lo quiero decir en términos concretos, ayudó a que el derrotero fuera lo que está pasando en Venezuela, de que esto se instalara un debate internacional con respecto a elecciones democráticas en Venezuela? ¿O tú crees que la crítica que hace la izquierda es que efectivamente no había que hacer un reconocimiento tan pronto? Lo que pasa es que uno en crisis de estas características lo que espera básicamente es que operen más los organismos multilaterales que países en el fondo por separado. Por eso después de lo traumática que fueron las guerras mundiales, por ejemplo, se han creado una serie de organismos multilaterales, una serie de instancias donde finalmente son los países del mundo los que tratan de llegar a algún tipo de acuerdo. Ha habido cuestionamiento evidente a que a veces este tipo de instituciones llegan un poco más tarde o se demoran o tienen procedimientos que son engorrosos, pero es una instancia donde los países pueden llegar a acuerdos. Nosotros lo que tenemos en América Latina es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Yo habría esperado honestamente, más aún porque el secretario general hoy en día de la OEA ha tenido un rol bien preponderante, ha sido bien enfático en condenar lo que va pasando en Venezuela hace mucho rato atrás, en que hubiese sido un organismo como la OEA antes de que de un conjunto de países el que se hubiese pronunciado con mayor claridad. La OEA ha hecho lo propio, sin duda, con tensiones internas y todo, pero uno habría esperado más una mirada más multilateral que país por país. Ahora, sin perjuicio de eso, las declaraciones del gobierno de Chile junto con las declaraciones del presidente de Canadá y otras ayudan sin duda a tratar de por lo menos presionar una salida institucional que finalmente logre resolver el conflicto que existe hoy en día en Venezuela. Pero probablemente no es
no es garantía de nada en el futuro. Ahora, en ese sentido, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha ido un paso más allá y ha emplazado públicamente y el sector de la centro derecha en Chile al rol que cumple la alta comisionada de los derechos humanos frente al caso venezolano. Tú hace algunos minutos señalaste que había violación a los derechos humanos. ¿Tú crees que debería haber una injerencia? ¿La posición que toma Naciones Unidas es la correcta? ¿Hay una instrumentalización a la figura? Sí, mira, es bien curioso lo que pasa en Chile respecto a la presidenta Bachelet. Como sigue siendo uno de los personajes públicos más reconocidos y más requeridos en general, pareciera que como que existe un fantasma, ¿no? Entonces cada vez que alguien quiere golpear a una figura pública o quiere decir algo de un organismo internacional o del rol que la expresidenta Bachelet cumple hoy en día en Naciones Unidas, en el fondo parece que encontramos la excusa ideal en cosas como Venezuela, con mucha ignorancia por lo demás. Porque escuchaba hace un par de días atrás actores políticos, representantes en el Parlamento que señalaban que la presidenta Bachelet debía reconocer como alta comisionada al nuevo gobierno instalado. Pero si ese no es el rol de una comisión de esas características, no puede reconocer la soberanía de un nuevo gobierno, no puede siquiera reconocerlo, no es el rol que cumple la alta comisionada ni esa oficina. ¿Pero será el rol enviar una misión a Venezuela? Por supuesto, y entiendo que lo que hay es esa organización, digamos, esa posibilidad de que haya, efectivamente, así como lo ha habido en otros países en conflictos sociales relevantes, que haya una misión de observadores para que puedan efectivamente dar cuenta de lo que ahí está pasando, y yo me parece que eso es lógico, pero no se le puede estar pidiendo a la presidenta Bachelet que haya un reconocimiento, que haga un reconocimiento de la figura de Guaidó, porque no está en su rol ni en su atribución. Entonces, me parece que hay cierta majadería también en tratar de golpearla. A mí me parece por lo demás que ella, por su propia historia personal y por lo que ha hecho como aporte, o sea, es evidentemente la mejor persona, y qué orgullo para nosotros como chilenos que esté ahí. Entonces me parece que ha habido cierta majadería que no se condice además con lo que ha sido la política exterior de Chile en general, instrumentalizar internamente, lo decía el ex subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, instrumentalizar internamente cuestiones que son muy relevantes, donde Chile tiene una tradición que es la política internacional, creo que no es el camino correcto. Y para cerrar este punto, tú como presidenta de Chile 21, un centro de pensamiento de la centroizquierda chilena, para la centroizquierda chilena el tema Venezuela está siendo como una piedra en el zapato, paradójicamente. En la campaña anterior del candidato Guillé se le hablaba de que podía venir una Chilezuela, ahora viene el tema del involucramiento no de la máxima figura de la centroizquierda. A tu juicio, como cientista política, ¿cómo se resuelve eso en el corto plazo? ¿Cómo Venezuela y sus matices deja de afectar a la construcción de esta centroizquierda del siglo XXI? Primero, yo creo que, a ver, esto es como la era de la posverdad, y la era de la posverdad se combate probablemente con argumentos, pero muy sólidos y muy contundentes, digamos, ¿no? Y lo que pasó en la elección pasada fue un poco eso. Tengo la impresión de que la centroizquierda, frente a esta amenaza de Chilezuela, y que es lo que uno ve en general en las campañas electorales, pensemos en Brasil en el último periodo, empieza a mirar, ¿no? que es como la instalación de ciertas verdades que no tienen asidero y que finalmente terminan transformándose como en profecías autocumplidas de los países, ¿no? O por lo menos que condicionan el comportamiento electoral de las personas. Creo que para evitar aquello, y además era bien absurdo la última elección presidencial, porque si uno mira lo que fue la nueva mayoría y lo que fueron los gobiernos de la concertación, o sea, probablemente los años de mayor prosperidad en Chile han estado vinculados a esos gobiernos, tanto así que particularmente la primera campaña, la primera presidencia de Sebastián Piñera se trató de parecer harto más a un gobierno de la concertación que a otro gobierno. Lo que pasó en el gobierno de la nueva mayoría fue súper discutible en términos si era posible llevar adelante una agenda tan ambiciosa con mayorías tan relativas como las que teníamos, porque una cosa es ganar en términos de número y otra cosa es que haya disposición a empujar cierta agenda. Yo creo que hubo una discusión que sin duda es importante, pero este país bajo ningún punto de vista está ni cerca de transformarse en algo como lo que pasó en Venezuela, que finalmente es la abolición del Estado de Derecho y finalmente la captura de las instituciones, niveles de corrupción muy importantes, violaciones de derechos humanos. En Chile no estamos ni cerca de eso. Y entonces que se instalen esas verdades es un problema. Y creo que ahí hay una falta de coraje bien importante en general de la centroizquierda, particularmente de quienes fueron parte y protagonistas de los gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría,
pero también de las generaciones que vienen más atrás, primero para defender sin asco y sin vergüenza lo que significaron esos años de gobiernos, con prosperidad y también con déficit. Sin duda que tuvieron déficit, pero yo creo que vale la pena hacer una defensa respecto a aquellas cosas buenas que pasaron. Y ser muy enfáticos, y eso creo que sí es muy importante, ser muy enfáticos y categóricos respecto a las malas prácticas, respecto a la corrupción, respecto a aquellas cosas que no pueden pasar. Creo que parte importante de la pérdida de credibilidad de un sector importante como que representaba la centroizquierda, ex Concertación, después Nueva Mayoría, fue justamente eso, cierta laxitud respecto a este tipo de cosas. Combatir la posibilidad de estos discursos de la posverdad, que yo creo que sin duda se van a instalar a la próxima campaña presidencial, tiene que ver con tener muy clara la discusión respecto a la identidad y sobre todo respecto a aquellas cosas que simplemente no son tolerables. Ahora, en ese sentido, Gloria, estamos haciendo un análisis crítico tanto del gobierno, de la oposición, pero hay un concepto que es la democracia, la participación, que a lo mejor nosotros los que estamos interesados participamos, etcétera, pero ha venido un decrecimiento importante en la participación de las elecciones en nuestro país. ¿Crees tú que esto se puede revertir en el próximo proceso eleccionario de gobierno local, municipal, o crees que esto se puede acentuar, ya sea por la indefinición de la oposición, por el carácter de eslogan y no en profundidad del gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Eso puede mermar una futura participación? ¿Cómo ve el futuro y la calidad de la democracia en Chile? Fíjate que el tema de la participación es un tremendo tema. Nosotros tenemos nivel, primero no olvidemos que aprobamos hace un par de años atrás, y yo de hecho debo decir que fui muy partidaria en su minuto, de la inscripción automática y el voto voluntario. Eso nos trajo un decrecimiento más acelerado que en muchos países en la participación electoral. Pensemos que nosotros partimos un plebiscito en el 88 donde la gente de manera voluntaria se puede inscribir al registro electoral, y terminamos con participación de cerca del 90% de la población en edad de votar. Vamos ahora y hemos ido decreciendo. Lo más vergonzoso fue la elección municipal última, donde votó como el 35% de las personas, y luego elecciones parlamentarias y presidenciales movilizan un poco más de gente, pero andamos cerca del 50%, un poquito más, no más que eso. Le he dado una vuelta, creo que no son buenos momentos, procesos electorales, periodos electorales para discutir sobre la voluntariedad del voto, sobre la corresponsabilidad finalmente de lo que significa ser ciudadano. Yo creo que nosotros tenemos un país que culturalmente finalmente se ha ido transformando, finalmente en un país donde el individualismo hubo valores que están fuera del sentido de la comunidad, se han ido instalando mucho más. Y creo que hay que recuperar el valor del sentido común, el valor de la república, el valor de la construcción de ¿Y en ese sentido te gusta el voto obligatorio ahora ya? Fíjate que creo que es un momento, este es un buen momento para tener esa discusión, porque en momentos donde ya entra el ciclo electoral ya es bien difícil tenerlo. Creo que es bueno pensar mecanismos, por ejemplo, de desinscripción voluntaria, por ejemplo, o sea, inscripción automática y desinscripción voluntaria tal vez, o mecanismos que tengan que ver con incentivos como existen en otros países, es decir, que para cumplir, por ejemplo, ciertas funciones públicas, tú tengas que ser, o sea, no puedes ser funcionario público, trabajar para el Estado, para una mirada en el fondo común y no votar, es como que parece ilógico. Menos me gusta, por ejemplo, prestar, o establecer ciertas prestaciones en fondo en relación a, porque eso genera una discriminación del Estado, digo, a los ciudadanos en función de votar. Pero creo que hay cosas que uno puede mirar y creo que es necesario poner incentivos. Yo creo que todavía no está suficientemente georreferenciado los lugares de votación respecto a donde viven las personas. En lugares rurales, para la gente es mucho más difícil moverse y entonces el transporte gratuito sería una gran noticia, por ejemplo, etcétera. Yo creo que hay que buscar maneras de incentivar la participación, pero lo que sí creo que es cierto que una democracia sólida no se construye sin la corresponsabilidad de los ciudadanos. Y yo creo que en eso en Chile estamos al déficit. Finalmente, Gloria, tú eres la presidenta de la Fundación Chile 21 y contigo también se da una señal de cambio generacional en la propia organización que dirige. ¿Tú crees que también es necesario no solo nuevos proyectos, sino que también una nueva generación que se haga cargo y que no sean, para bien o para mal, no me malentiendan, los mismos aquellos que hicieron y configuraron la política en los 90, que siguen estando presentes como actores, protagonistas en el siglo XXI? ¿Tú crees que hay un rol también de una nueva generación en la centroizquierda que se haga cargo de esta tarea? Estoy convencida de eso, absolutamente convencida. Pasó durante mucho tiempo, yo creo que esta generación además que
esta conversación la he tenido con unos actores como ya mayores, digamos, que han pasado por esto. Hay gente que fue ministro, por ejemplo, el gobierno de Allende, que pasó todo el trauma, por cierto, vio morir a sus compañeros durante la dictadura, volvió a la democracia y volvieron a ser ministros y llevamos 25 años más y seguimos en la misma cosa, digamos. Yo creo que pasan dos cosas. Uno, que fue una generación que estuvo lejos del poder mucho tiempo y que pagó un costo muy alto. Y es evidente que en la lógica de la recuperación de la democracia ellos querían ser protagonistas y luego nadie se retira en política, más bien hay que buscar las maneras de generar esa renovación. Y creo que las siguientes generaciones, de las que yo me siento presente, que también yo creo que tú eres parte de esa misma generación, somos gente que en el fondo fue un poco pusilánime en algún minuto y también cómoda. O sea, no fue una generación que creció al alero de los gobiernos, de los éxitos de los gobiernos de la concertación, y que le costó, en el fondo, redimensionar y tener un proyecto propio, pero un proyecto propio que no fuera un proyecto individual de construcción de poder, un proyecto de sociedad que era distinto a lo que representaba la concertación, porque la concertación finalmente fue una coalición que lo que se preocupó fundamentalmente fue de recuperar la democracia y mejorar el bienestar que existía en este país, pero con otras lógicas. La lógica de la transición y la lógica de lo que vino después es distinta a la lógica de entender cómo el mundo ha cambiado, por ejemplo, y las amenazas que tenemos hoy en día con el fascismo, con los populismos de derecha, de izquierda, son distintos, y en eso, a esta generación, yo creo que le ha faltado mucho más coraje. Pero yo creo que también, en la lógica de la derrota y de rearmar identidad, hoy en día hay una posibilidad única también de rediscutir ese proyecto. O sea, ¿eres optimista de lo que se viene en la reconfiguración de la centroizquierda? Sí, pero no con lógica electoral, sino que con lógica más bien de proyecto colectivo. Porque si estamos pensando siempre en la lógica electoral, en ciclos electorales tan cortitos, además como los chilenos, que cada 2 años tenemos elecciones, finalmente terminamos atrapados en el corto plazo, en el cálculo chico, en el cómo voy ahí, y no terminamos pensando en un proyecto de más largo plazo, que yo creo que es la responsabilidad de una generación nueva. Oye, Gloria, quiero agradecerte, podríamos estar conversando horas y horas, quizás para otro próximo programa. Y como bien les decía a ustedes, este es un programa de Universidad de Regiones de Iquique, la Universidad Arturo Prat, en conjunto con la revista El Periodista, que pretende justamente esto, generar debate, generar una construcción de un Chile mucho más armónico, mucho más humano, en donde los distintos actores dan su parecer. Así que, Gloria, de verdad agradecido este espacio y de que hayas compartido con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias.